Leemos entonces Apocalipsis 1 del 1 al 3 y dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. Hermanos, la predicación de hoy se llama simplemente, como acabamos de leer, la revelación de Jesucristo. Y como ustedes saben, Apocalipsis es un libro que normalmente pues causa un tanto de espanto, ¿verdad? Un tanto de temor incluso al leerlo. Algunos incluso ven el libro de Apocalipsis como si fuera un código secreto, como no sé si han visto la película del Código Da Vinci, que parece que hay ahí como mensajes ocultos, fechas que uno tiene que descubrir, que si lees en el griego está no sé qué, que si luego le das la vuelta. No, la verdad es que Apocalipsis no tiene nada que ver con esto. De hecho, Apocalipsis es un libro mucho más simple de lo que normalmente nos tienen acostumbrados. Y yo espero que para este año los hermanos puedan perder el miedo a ese último libro de la Biblia, porque les voy a dar aquí un poquito un spoiler, ¿no? un adelanto. El libro de Apocalipsis no trata solamente de cómo acaba el mundo. Sí trata desde que Cristo vino hasta el fin del mundo, pero realmente trata muy poquito sobre las cosas finales, ¿sí? De hecho, hermanos, Juan no escribió Apocalipsis para satisfacer tus curiosidades del fin del mundo. Juan, digo el apóstol, ¿sí? A Juan no le interesaba si tú tenías mucho interés por las cosas finales, de si vendría un anticristo, de si venía un dragón y un sistema y la gran ramera. A Juan no le importa nada de eso, de tus curiosidades. Lo que sí Juan quiere hacer es transmitir un mensaje a 7 iglesias, que son 7 iglesias, o eran 7 iglesias reales, que las vamos a ver a partir del capítulo 2, pero que nos sirven a todos nosotros como iglesia a lo largo del tiempo, porque adivinen qué, eran iglesias perseguidas, eran iglesias que estaban siendo perseguidas por ser cristianas y tenían una urgencia de un mensaje de esperanza. Por eso es que el Apocalipsis, hermano, no empieza hablando del anticristo. De hecho, lo menciona una vez. El Apocalipsis empieza, siempre habla y termina hablando que el Cordero ha vencido, que Jesucristo es el Rey soberano. Y por lo tanto, podremos tener esperanza. Así que hoy vamos a entrar en este libro fantástico, que sí, que tiene muchas cositas como que hay que pararse, pero ya verán que no es tan difícil así. Una de las cosas que me gustaría aclarar, y ya saben los hermanos que siempre lo solemos hacer cuando empezamos, es dar un poquito de contexto del libro. Verán, el apóstol Juan escribe este libro, hay ahí una división entre la fecha. Algunos creen que lo escribe en el año 70 después de Cristo. Yo personalmente creo que lo escribe en el año 90-95 después de Cristo, es decir, ya a punto de morir, al final del primer siglo. Me parece que Juan escribe el libro de Apocalipsis y lo hace, dicho por él mismo, en la isla de Patmos, ¿sí? Patmos era una isla pequeñita donde el apóstol Juan se refugió ahí a causa del evangelio porque lo estaban persiguiendo, ¿sí? Era un tiempo de una gran, pero grandísima persecución a los cristianos. De hecho, os va a sonar, quizás a algunos, el emperador Nerón, que quemaba a los cristianos y los ponía como antorchas humanas en la ciudad de Roma. Nerón era un psicópata, a tal punto que él quemó la ciudad de Roma y adivinen a quién culpó, a los cristianos. Pero Nerón hacía un montón de otras cosas. Digo nos porque eran nuestros hermanos, pero nos tiraban a los leones. ¿Saben el Coliseo romano? Bueno, a todos hemos visto aquí la película del Gladiador, no sé si se acuerdan. Bueno, la verdad es que el gladiador en el tiempo de los cristianos no era alguien romano o griego así contra los leones, con unas espadas y escudos y tal. Eran cristianos, indefensos, o sea, sin armas. Éramos un espectáculo para el mundo, éramos un circo. ¿Saben cuándo viene el Circo del Soleil aquí en Andorra? Eso éramos los cristianos para el mundo, un total circo. Éramos
el motivo de risa y burla de los pueblos. No éramos más que eso, hermano. Realmente yo espero que a medida que vayamos viendo el libro de Apocalipsis entendamos una cosa: la iglesia no es lo que se vende ahora. La iglesia, hermano, nunca tuvo esas riquezas que hoy vemos, y no estoy hablando de los católicos romanos, estoy hablando dentro del mundo evangélico protestante. O sea, la iglesia nunca fue característica suya el tener mucho dinero o mucha fama o gozar de popularidad. Más bien lo contrario, la iglesia molesta. La iglesia parece que no entra en esta sociedad. La iglesia parece que siempre va como a contracorriente, como que siempre somos los que estamos molestando. Siempre somos los que decimos al mundo: por ahí no, eso no se hace, eso no es así, no hables así, no digas aquello. Mira que solamente Jesucristo salva y todos los demás dioses son falsos dioses, y te lo puedo demostrar. Y si me tienes que llevar a juzgado, a la cárcel o a la muerte, por eso me llevas. Somos los que molestamos, ¿sí? Nunca hemos gozado de popularidad, nunca fuimos los populares, nunca estuvo de moda ser cristiano, y parece que hoy en día sí. Pero mucho me temo que hoy en día esta popularidad, si tú vuelves al tiempo de los leones, la gran mayoría de cristianos de hoy negarían al Señor. Lo tengo clarísimo, hermano, porque es una fe muy emocional, nada de mal contra las emociones. Pero realmente tú al leer Apocalipsis vas a ver que no sirven solamente emociones, no basta. Tú debes realmente tener una fe genuina en el Señor Jesucristo. De otra manera verás que no puedes soportar todo aquello que la Biblia dice que un cristiano debe soportar. También me gustaría decirles algo, y es para ayudarles a leer el libro de Apocalipsis, hermanos. Verán, hay muchas interpretaciones del libro de Apocalipsis, hay demasiadas interpretaciones. Casi cada iglesia tiene la suya propia, casi cada persona interpreta el libro de Apocalipsis de la manera que le resulta más cómodo, fácil o mejor lo entiende. Ahora, yo os voy a dar aquella que para mí es la mejor manera de entender Apocalipsis, no que sea la única, pero sí creo que es fiel a lo que Juan quiso decirnos, el apóstol Juan quiso decirnos cuando escribió este libro. Si ustedes ven, Apocalipsis tiene 22 capítulos, ¿sí? Verán que a medida que vayan leyendo el libro, parece que el mundo acaba 5 veces. Yo no sé si se habían dado cuenta al leer Apocalipsis, pero en 5 ocasiones Juan dice: hubo granizo, un gran terremoto como nunca lo hubo, descendió fuego del cielo, se quemó toda la tierra, todos murieron, no se fueron con el Señor, y después de esto volvemos a empezar. Y Juan vuelve a empezar y vuelve a decir: y luego vi una ramera, no sé qué, no sé cuántos. Y después de la ramera que cae, que dice cayó la gran Babilonia, dice: y luego miré y vi las trompetas que sonaban, y empieza otra vez, ¿sí? Entonces parece ser que Juan lo que está haciendo es una técnica que simplemente se usaba en el primer siglo por los escritores de aquel momento, que es una repetición cíclica, es repetir varias veces lo mismo desde un ángulo diferente, desde un punto de vista distinto. Les doy un ejemplo, hermanos. Si yo les levanto el iPad y les digo: ¿qué ven? Ustedes me dirán: bueno, vemos una manzana ahí medio gris, vemos que es un iPad gris, perfecto. Yo les digo: y ven el negro, ven el borde negro. Probablemente no lo ven porque está del otro lado, ¿verdad? Lo que Juan está haciendo es simplemente esto. Primeros capítulos son esta parte de aquí. Luego Juan le da la vuelta y te explica esta parte de aquí. Y luego le da la vuelta y te explica otra parte. Y así 7 veces. ¿Sí? Entonces durante 7 veces Juan nos va a contar exactamente la misma historia, pero con detalles que no nos ha contado la vez anterior. Y tiene una particularidad encima, y esto ustedes lo van a ir viendo a medida que vayamos leyendo. Parece ser que cada vez que recuenta la historia, es peor para nosotros. Es como que se intensifica la persecución hacia los cristianos. Es como que se intensifica el dolor que los cristianos vamos a tener. Es como que las cosas se vuelven de verdad demasiado negras. De verdad muy oscuras, difíciles para nosotros. Y esto es el libro del Apocalipsis, hermano.
No tiene nada que ver con códigos secretos ni fantasías ahí. No va a venir un dragón con 10 cabezas y 7 cuernos. No va a venir. Eso significa algo, tiene un significado. Juan usa esas imágenes para explicarnos algo, ¿sí? Pero realmente es mucho más sencillo y más fácil de lo que nos han acostumbrado muchas veces en tantos años de cristianismo, hermanos. Así que vamos a nuestro primer punto, y es el propósito del mensaje, y son simplemente estos primeros 3 versículos que hemos leído. Lo primero, hermano, es una revelación, no es un misterio. Fíjense cómo empieza, la revelación de Jesucristo. Aquí la palabra revelación, que es apocalipsis, ¿sí? Apocalipsis como tal significa la revelación. Simplemente tiene el significado de como que estás quitando el velo, ¿sí? Estás como destapando algo que estaba encubierto, perdón, algo que estaba simplemente encubierto y ahora lo estamos simplemente destapando. O sea que Apocalipsis no es un libro hecho para confundir a los cristianos, es más bien para darles seguridad de lo que creen. Es más bien para no confundir vuestra fe, sino para afirmar vuestra fe en la verdad, ¿sí? Por eso es que Juan de alguna manera nos está quitando el velo de algunas cosas, sí es cierto, futuras que van a pasar, y entonces Juan nos la va a mostrar por medio de esta revelación del Señor Jesucristo. Ahora, la revelación, fíjense, es de Jesucristo y es acerca de Jesucristo. O sea, la Biblia entera, y muy particularmente el libro de Apocalipsis, gira en torno a Cristo. O sea, no es que esto va a girar en torno a un gobierno mundial, o a un personaje que se llame anticristo, o a una gran ramera, sea quien sea, o un falso profeta, nada de eso. Realmente el libro va a centrarse en quién es Cristo, qué está haciendo Cristo, y por qué tú tienes que mirar a Cristo. Y de verdad, hermanos, cuando ustedes vean la persecución que está pasando la iglesia en este libro, van a entender por qué el centro es Cristo. Así que el que crea que va a ver aquí como una especie de película de Steven Spielberg, no. Lo que vamos a ver es, la iglesia sufre mucho, pero Cristo está en el centro, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigue Juan? Es un mensaje con urgencia histórica, porque él nos dice las cosas que deben suceder pronto. Pronto no tiene aquí el significado como inmediato. No quiere decir que sea mañana que van a suceder. Simplemente cuando Juan dice que van a suceder pronto, simplemente le está como advirtiéndonos de la seguridad de que esto pase. Es como, esto que os voy a contar sucederá. Sí o sí. No hay una manera de que no suceda. ¿Por qué? Porque el Señor me mostró que así iba a ser, ¿sí? Me mostró a Juan, no a mí. Mostró a Juan cómo iba a ser. Juan lo escribe en el libro, y lo que Juan está diciendo es, me importa 3 pepinos si me crees o no. Ten por seguro que esto va a suceder. Y más vale que estés advertido. Por eso es que lo envía a las 7 iglesias. Las iglesias de aquel entonces, hermano. Antes no habían 50 iglesias por ciudad, había una. Por eso es que la gente se tomaba en serio el hecho de ir a la iglesia. Y no querían ser excomulgados de esa iglesia, porque la única opción que tenías después es percorrer 100 kilómetros e irte a otra iglesia, a otra ciudad. Antes no habían 50 iglesias como hoy en día vemos aquí en Andorra. Antes Andorra tenía una iglesia en estos tiempos, ¿sí? Y estaban ahí. Por eso es que Juan escribe a estas 7 iglesias para advertir a todos los creyentes de esa zona que esto va a pasar. Y para la iglesia perseguida, esto afirma que la historia no está fuera del control del Señor, sino que está bajo el decreto de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia está viendo que, caramba, a mí me están persiguiendo. O sea, sí, muy bonito, yo sirvo al Rey de Reyes, pero a mí me están matando. Es muy bonito decir que yo sirvo al Rey del universo, pero es que a mí y a mis hijos nos están persiguiendo. Me cierran puertas de trabajo, me cierran puertas de cualquier lugar. No tengo influencia en la sociedad, digamos. O sea, me han cerrado las puertas de la sociedad. No tengo nada. Y sin embargo, sirvo al Rey de Reyes. ¿Qué está pasando?
Apocalipsis simplemente te está diciendo, tranquilo, Dios está en el control. Todo eso que te está pasando no es azar, no es que al Señor se le fue de las manos, es que el Señor lo tiene todavía todo controlado y justamente así tenía que pasar. Les voy a advertir de algo, hermanos. No es bonito. O sea, yo no vengo aquí en el libro de Apocalipsis para darles un mensaje motivacional. No les voy a decir que este año todos ustedes van a tener un coche comprado a final de año o una casa comprada o que van a tener millones en la cuenta. La verdad es que no pinta así. Si quieren, yo sé unas cuantas iglesias que les enseñan esto. Les puedo decir dónde están. Aquí no. Esto no va a ser bonito. Apocalipsis no es un libro bonito, pero es un libro real. Para creyentes que realmente lo están sufriendo y quieren aún así servir al Señor. Y muy importante, hermanos, es un mensaje para ser leído, oído y guardado. Miren lo que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen y guardan las palabras de este libro. ¿Saben por qué dice el que lee? Antes ellos no tenían unas Biblias como nosotros, que ahora las dejamos en casa cogiendo polvo, ¿verdad? Antes de traerlas a la iglesia, tampoco las abrimos en casa. Es broma, yo sé que aquí todos leen la Biblia a diario, ¿verdad? Pero antes ellos no tenían esto. Tampoco tenían móviles para tener Biblias digitales. La única cosa que tenían era un simple rollo, ¿sí? Un manuscrito por iglesia. Entonces, lo que hacían era que el pastor de la iglesia se ponía ahí, en medio de la iglesia, leía, y tú tenías que estar atento. Porque tú no tenías nada para ir luego a tu casa y revisar lo que se estaba diciendo. Tú tenías simplemente que poner toda tu atención. Entonces, por eso es que Juan dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. Porque no se trata solamente de que de que yo lea y tú escuches. Se trata de que ambos guardemos estas cosas. De que ambos creamos y guardemos. Y fíjate que el libro no promete bendición al que está siempre especulando sobre fechas y escenarios que van a pasar durante el libro de Apocalipsis, sino que promete bendición al que guarda lo que está escrito. No al que especula, no al que hace de esto una película, sino al que guarda lo que está escrito. Así que Apocalipsis, antes de nada, lo que nos debe producir a nosotros es perseverancia en la fe, santidad y esperanza. Y si Apocalipsis no te produce esto, es que no lo has entendido. El Apocalipsis te tiene que producir santidad, de que tú quieras santificarte, de que quieras apartarte del pecado para vivir para Dios, porque las cosas no van a ser fáciles. A perseverar, porque vendrán tiempos complicados y aún así querrás perseverar en el Señor. Y a esperanza, para que en medio de este tiempo de tinieblas puedas ver la luz de Cristo y puedas estar acercándote cada día a Él. Vamos entonces ahora al autor del mensaje. Vamos a leer versículos 4 al 8, hermanos. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Perdón, versículo 8 también. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Fíjense cómo el Señor se presenta en esta carta. O sea, realmente hay cartas que inician muy bien. O sea, Pablo, por ejemplo, él escribe con una delicadeza en sus cartas, ¿verdad? Tiene realmente él sabe lo que está escribiendo. O sea, tú lees las cartas de Pablo y son obras de arte. Realmente, Romanos es una obra de arte, pero no hay ninguna carta que empiece con semejante presentación de su autor.
de cómo Juan presenta al Señor, a la Trinidad. No sé si se han dado cuenta, pero Juan aquí nos presenta a un Dios trino. Se han fijado que él dice, miren, el que es y que era y que ha de venir. ¿Sí? Aquí, hermanos, se está refiriendo al Padre. Miren ahora cómo sigue. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí se refiere al Espíritu Santo, porque 7 en Apocalipsis sí es un número que hace referencia a lo divino, ¿sí? A lo divino, a lo Dios, a la divinidad en sí. Y miren luego lo que dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Y aquí dice más, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y miren lo que dice de Jesucristo, nos amó y nos lavó de nuestros pecados por medio de su sangre. Y no solamente esto, sino que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Yo no sé si se han dado cuenta, pero nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es algo que se aplica a alguien en el Antiguo Testamento. ¿Saben a quién? A Israel, a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Aquí no se está aplicando a una nación física, geopolítica, se está aplicando a todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. A estos el Señor dice, a ustedes les hice reyes y sacerdotes para Dios mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Qué tremenda presentación nos hace el libro de Apocalipsis, hermano. Y no para por ahí, sino que nos está diciendo, he aquí que vengo con las nubes. Y todo ojo me verá, dice el Señor Jesús, aún aquellos que lo traspasaron. No sé cómo, hermanos, o sea, sí van a resucitar, pero, ¿me entiendes? O sea, sus cadáveres están ya putrefactos, hermano, eso no se levanta ni para atrás, se levantarán, lo verán, hermano. Las ratas que han comido esos huesos, no sé, lo tendrán que escupir de alguna manera, pero esa gente se va a levantar y van a ver al Señor Jesús, aquellos que lo traspasaron. Hermano, ese día, yo de verdad, yo no tengo sueños para explicar lo que va a ser ese día. Ese día va a ser formidable. Si creen que el fin de año es bonito con los fuegos artificiales y tal, esperen a ver ese día, hermano. Esperen a ver ese día. Yo no sé cómo, pero todo ojo lo verá, hermano. Todo ojo lo va a ver. Y esto para una iglesia perseguida les daba mucha esperanza. ¿Entienden ahora por qué hace sentido esta presentación? Sí, hermano, estás sufriendo, pero fíjate quién te escribe. Fija quién te está escribiendo. No es cualquiera. No es ahí el pastor de esa iglesia ahí, pobre chuta, changarrito que se está cayendo. No. Tampoco es cualquier político que te dura 4 años y luego se va. No es Nicolás Maduro que te está escribiendo. No es nada de eso. Es el Todopoderoso, el que es y que era y que ha de venir. Esto hace mucho sentido, hermanos, para una iglesia que está sufriendo y sufriendo mucho. Ahora, vamos al último tramo de este capítulo, hermanos, y vamos a leer versículos del 9 al 20, y esta es una parte que me interesa especialmente. Vamos a leer del 9 al 20 todo seguido, y dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro,
Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Gloria a Dios. Hermano, esta es la mejor descripción física de lo que sería ver a Jesucristo. Yo aquí simplemente quiero llamar la atención para 2 cosas. Pablo nos dice que si hemos conocido a Jesús según la carne, ya no lo conocemos así. Pablo, no Juan aquí. Y cuando Pablo dice eso es porque el Jesús que habéis visto, débil, el hijo del carpintero, el que lloraba, el que tenía frío, el que comía, aquel que habéis traspasado, aquel que habéis azotado, aquel que os habéis burlado, que os lo habéis escupido y le habéis puesto la corona de espinas, a ese que lo habéis sacrificado en la cruz del Calvario, aquel que habéis puesto una lanza sobre su costado, aquel que habéis dado muerte, ese Jesús, entre comillas, débil, no es más el Jesús que existe ahora. No es más el Jesús que vas a ver hoy en día. El Jesús que vas a ver hoy en día es el Jesús glorificado, a la diestra del Padre, el Señor Dios Todopoderoso. Así es como vas a ver a Jesús, con esta descripción. Y fíjense, Juan lo ve, ¿y qué pasa con Juan? Se cae, se desploma, ahí se queda. Y si no fuera el Señor Jesús, yo honestamente creo que le ha dado un ictus a Juan. De verdad les digo, hermano. Porque para ver a Jesús como él ve, se cae y Jesús lo tiene que levantar. Hijo mío, no, todavía no ha llegado tu hora, levántate un poquito más. Ya Juan estaba viejo, o sea, claro, es que imagínate, Juan no tenía 30 años, tenía como 90 o 100. Imagínate ver a Jesús así. O sea, primero, como una voz de trompeta. Ya tú con eso, ya, yo no sé yo, pero yo no me giro. Pero es que Juan se gira y ve lo que vio aquí con esta descripción, hermano. A Juan como mínimo le dio un ictus. Se tuvo que morir ahí en medio, hermano. Se desplomó en tierra y el Señor lo levanta. Ahora, esto me causa una cierta confusión, porque hoy en día vemos a muchas personas que dicen: yo vi a Jesús. Yo vi a Jesús, yo vi a Jesús, descríbeme a ese tal Jesús. No, Jesús venía con unas orejitas de conejito de la Pascua y unos caramelitos y estuve con él en el jardín, tumbados, mirando las nubes. No sé, a lo mejor tú tienes más estómago que Juan, pues que Juan lo vio y se fulminó, hermano. Ahora todos vemos a Jesús, pero es que ese Jesús, no sé, pero parece un tanto débil, un tanto de cuento, un tanto de, no sé, un tanto muy humano, pero humano a mi gusto. Como que no causa miedo a nadie, como que está ahí, y como si no estuviera. Exacto, es como si no causara temor. Hermano, el Jesús que dice alguien que sí lo vio. Y no estoy diciendo que la gente no lo pueda ver, no estoy diciendo nada de eso, simplemente estoy diciendo de cuidado. No te creas a todo aquel que te dice que ha visto y ha visto y ha visto, porque aquí hubo alguien que sí lo vio y mira la reacción que tuvo, cayó fulminado. Pero es que fíjense más todavía, este Jesús con ojos de fuego, con sus pies como bronce bruñido,
vestido con el pecho cubierto con oro, los cabellos como blancos como blanca lana. O sea, es una descripción majestuosa, es divina realmente, ¿verdad? O sea, tú ves que estás delante del Señor Dios Todopoderoso, y te dice, hermano, que lo vio en medio de 7 candeleros de oro. Y es que es el propio Jesús que te explica, ¿verdad?, qué significa esto, los candeleros de oro. Pero antes de explicarte esto, Él te dice: yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Sí, yo morí, pero resucité. Y no es que la muerte tenga poder sobre mí, yo soy el dueño de ella. Fíjate lo que te está diciendo el Señor. Fíjate lo que es esto para una iglesia perseguida. Fíjate este mensaje para esas 7 iglesias de Asia que estaban siendo perseguidas, que les estaban matando literalmente, que el emperador romano estaba detrás de ellos como un perro. Y ellos sufriendo y sufriendo y sufriendo, y cada día sus cabezas eran puestas a premio, hermano. Parecía que el deporte nacional era cazar cristianos, hermano. Y aquí tienes a tu Señor diciendo: lo sé, te estoy viendo, pero tranquilo, soy yo el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aunque mueras, dice el Señor, en los que creen en mí no morirán, sino que tendrán vida eterna. Y no es que no vayas a morir físicamente, porque sí, todos vamos a pasar por eso, sino que no sufrirás la muerte segunda, como nos dice la Escritura, sino que el Señor te resucitará con Él. Yo sé que es un mensaje un tanto escapista, como: no te importes lo que pasa aquí, ya luego se verá, porque el Señor tiene el control de todo. Bueno, hermano, yo sé que puede sonar así, pero es que es así de verdad. O sea, nadie te está diciendo que vayas ahí a la guerra esperando ser muerto. No es eso. Nadie te dice: sé cristiano para morir. Tampoco te decimos eso. Simplemente decimos que sepas que si te llega, el Señor de la muerte es Cristo. El Señor de la muerte es Cristo, hermano. No es Satanás. Satanás no tiene poder sobre la muerte. Yo no sé si tú te acuerdas, pero en el libro de Job, Satanás le pide al Señor ¿puedo tocarle? ¿Puedo tocar en tu siervo? Sí, tócale todo lo que tú quieras, menos su vida. Porque la vida no te permito que la toques. Y el diablo, como decía Lutero, es aún el diablo de Dios. Es el perro de Dios. Es la mascota de Dios. Solo hace aquello hasta donde el Señor le permite hacer. No más que eso. El diablo no es una fuerza opuesta de igual magnitud contra Dios. No es que van a luchar y a ver quién gana. No. El diablo es el perro del Señor. Sí, tal cual. Pero no el perro de mascota, de bonito, como si fuera un husky. No. Es el perro callejero del Señor. El que se le echa patadas. Ese es el diablo para el Señor. ¿Qué te crees? ¿Que el Señor le tiene miedo o algo? Por supuesto que no. Pero fíjate, este Señor está en medio de los candeleros de oro. Y te dice que los candeleros de oro son las 7 iglesias. O sea, son la iglesia. Hermano, este Jesús que acabamos de ver aquí no está distante a su iglesia, camina en medio de ellas. Está en medio de ellas. El Señor no es que sepa lo que te está pasando porque fuiste en oración a contarle. No. Es que el Señor no estuvo ahí acompañándote. El Señor también estuvo ahí sufriendo contigo de cierta manera. Sí, el Señor vio tu sufrimiento. Sí, el Señor no es ajeno, no es un Dios distante, no es el Dios griego, porque los griegos tenían esta imagen de Dios como que ahí están ellos, aquí estamos nosotros. El Dios cristiano no es así. El Dios cristiano es, aunque Él está ahí, bajó y tabernaculó entre nosotros, vivió entre nosotros, hizo su morada con nosotros y está en medio de nosotros y en nosotros por medio de su Santo Espíritu.
¿Te das cuenta, hermano? No tenemos un Dios que nos ha dejado desamparados. Tenemos un Dios que permanece fiel y está en nuestro medio. Él sabe las dificultades de esta iglesia. Él sabe todo. Él sabe por todo lo que estamos pasando. Hermano, todo lo que hablamos aquí, todo lo que fuera vamos a hablar, todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones, todo lo que tenemos aquí en esta iglesia, no es que Dios esté ajeno, es que Él sabe, lo entiende, te escuchó, estaba justo aquí, hermano. No necesito silla para entenderte. Él te conoce. Él conoce a su iglesia. Hermano, muy importante, el dueño de la iglesia, el dueño del candelero, no es el pastor de la iglesia, es Dios. Fíjate que quien tiene el control sobre todas estas iglesias no son sus pastores, es Dios. La iglesia no es de ningún pastor, no es de ningún miembro, no es de nadie, es de Dios mismo. El Señor es Señor de su iglesia, hermano. Y esto es importante que lo recordemos día tras día. El Señor es el Señor de su iglesia. Así que, hermanos, ya para terminar, después de haber visto todo el capítulo 1, sé que hemos sido un tanto rápidos, hermano, pero creo que tenemos una buena visión de lo que es Apocalipsis 1. Y sobre todo, quedémonos con esto. Este capítulo nos confronta con una verdad central. La iglesia no necesita nuevas estrategias, no necesita muchos programas, no necesita luces, no necesita vinilos fuera, no necesita grandes publicidad, no necesita nada de esto. Lo que la iglesia necesita es una visión correcta y renovada de Cristo, de saber quién carambas es Cristo. Porque, hermanos, en muchas iglesias, y muchas iglesias en su totalidad, dicen adorar a Cristo y en verdad no lo conocen. No tienen ni idea de quién es este Cristo. Porque su Cristo parece más, y perdónenme por la expresión por si ofendo a alguien, pero parece más un payaso de circo que el Señor Dios Todopoderoso. Lo siento mucho, pero lo que están haciendo en muchas iglesias con Cristo no es predicar a Cristo. Predicar a un payaso con una nariz roja que parece más bien Papá Noel, que te va trayendo regalitos cuando tú quieres y al cual tú no le debes obediencia ninguna. Hermano, no te equivoques. Apocalipsis y la Biblia no va sobre nosotros, va sobre Cristo. Él es el centro. Y cuando la iglesia olvida el propósito del mensaje, la autoridad del autor, el Señor mismo, y quién es su verdadero dueño, entonces la iglesia cae en temor, en confusión y en tibieza. Somos como, en portugués hay un dicho que es baratas tontas, que es como bichos que no saben por dónde ir. ¿Saben cuando cortas la cabeza a una gallina y empieza a correr y no sabe por dónde ir? Así es la iglesia cuando olvida todo esto, cuando se olvida de Cristo, cuando se olvida de quién es su Señor. Pero cuando la iglesia ve a Cristo glorificado, entonces la iglesia puede perseverar en la tribulación, puede guardar la palabra y puede vivir con una esperanza firme. ¿Por qué? Porque Cristo reina, porque Cristo habla con ellos. No es que esté callado el Señor, es que nos está exhortando, animando, advirtiendo cada día. Y porque Cristo camina en medio de su iglesia. Y esto es suficiente, o al menos debería serlo, para permanecer fieles hasta el fin. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces para dar por terminado el culto de hoy.